La fotografía en blanco y negro estaba algo deslavada, pero los ojos del niño seguían viéndose nítidos, grandes, oscuros, como si estuviera a punto de parpadear después de décadas de espera. Tenía el cabello peinado con raya de lado, una camisa blanca muy bien planchada y un tirante caído sobre el hombro. Debajo, en tinta azul ya pálida, alguien había escrito con letra inclinada: Dieguito, 1953. La imagen estaba pegada en la esquina superior izquierda de un expediente grueso, amarillento, con una etiqueta oficial que decía: Desaparición menor de edad, Hernández, Diego, Monterrey, NL. Si estás viendo este video, tómate un segundo para suscribirte al canal y cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad o país nos estás acompañando. Tu apoyo permite seguir investigando y contando historias como esta, que marcaron a familias enteras en México. Ahora sí, vamos a la historia. El expediente estaba abierto sobre el escritorio de metal de la agente de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León, en el área de casos rezagados. Afuera el calor de Monterrey apretaba, a pesar de que eran apenas las 9 de la mañana. Septiembre de 2014 había llegado húmedo, pegajoso, con ese sol blanco que rebota en el concreto y se cuela por las ventanas mal selladas. Los ventiladores de techo zumbaban con monotonía, moviendo papeles y el olor tibio del café recalentado. La agente se llamaba Laura Vázquez. Tenía 35 años y un cansancio antiguo en la mirada, de esos que no te quitan ni los fines de semana. Laura pasó la yema del dedo por la foto del niño y luego bajó la vista a la hoja donde se leía la fecha de desaparición: 17 de octubre de 1953. 61 años. Tragó saliva. En el margen alguien había escrito décadas atrás, en máquina de escribir: posible sustracción por tercero no identificado, sin cuerpo, sin testigos confiables. Más abajo, con pluma negra y otra letra: caso se archiva por falta de elementos, 1961. Hasta ese momento, ese había sido el final oficial del pequeño Diego Hernández, 3 años, desaparecido de las calles de Monterrey en la posguerra mexicana, cuando la ciudad apenas empezaba a crecer hacia el norte. ¿Y este quién te lo aventó?, preguntó desde la puerta Rubén, el archivista, un hombre regordete de bigote canoso, sosteniendo una carpeta más delgada. Laura levantó la mirada, dejando el dedo sobre el nombre del niño. El licenciado Herrera, respondió. Dice que llegó un oficio de la Ciudad de México. Que lo revisemos. Rubén chasqueó la lengua con escepticismo. ¿Otro caso frío? Pues les encanta desenterrar muertos. Bromeó, y de inmediato frunció el ceño. Perdón, no quise. No hay muertos aquí, lo interrumpió Laura sin molestarse. Oficialmente no. Rubén dejó su carpeta sobre una montaña de expedientes torcidos. Ah, por cierto, te buscan en la sala de juntas. Que vayas ya. Algo de... Miró un post-it naranja. Coordinación interestatal. Suena importante. Laura cerró el expediente con cuidado, como si guardara algo frágil. Déjalo aquí, Rubén. No lo revuelvas. Ahorita regreso. Mientras caminaba por el pasillo estrecho, con sus paredes color crema llenas de carteles de denuncia anónima y fotos de personas desaparecidas de todos los años, Laura sentía el peso de la carpeta que acababa de leer, aunque no la trajera en la mano. En esos rostros, envejecidos en papel, a niños congelados en sonrisas de hace décadas, veía siempre a su propio hermano menor, al que perdió, no por desaparición, sino por una enfermedad fulminante cuando ella tenía 15 años. El dolor por un hermano ausente, pensaba, nunca se iba del todo. Solo cambiaba de forma con el tiempo. En la sala de juntas, el aire acondicionado sí funcionaba. Sobre la mesa ovalada había 3 botellas de agua, un termo de café y una laptop encendida que mostraba una videollamada en pausa. Junto a la pantalla, el fiscal regional,
El licenciado Herrera ajustaba su corbata. A su lado, una mujer mayor, de cabello blanco recogido en chongo y vestido floral, miraba a su alrededor con curiosidad y algo de nerviosismo. Sus manos, venosas y delgadas, jugueteaban con un pañuelo bordado. «Agente Vázquez», dijo Herrera con tono protocolario. «Pase, por favor. Ella es la señora Teresa Ríos, de Hernández». Laura le estrechó la mano con respeto. La piel de Teresa era suave pero fría. «Mucho gusto, señora». «Ella», continuó Herrera, «es la madre del niño del expediente que le acabo de asignar. El caso de 1953. A Laura se le desacomodó el aire en los pulmones». «¿La madre?», repitió, incrédula, mirando de reojo a la mujer. «¿Del niño Diego?». Teresa asintió, sin apartar la vista de los ojos de Laura. «Yo soy», respondió con voz clara, aunque gastada. «Tenía 18 años cuando se llevaron a mi niño. Ahora tengo 79. Nunca pensé que volvería a ver ese expediente en manos de alguien joven. Otra vez». Laura se sentó frente a ella. El licenciado Herrera tomó la palabra. «Agente, la Fiscalía de la Ciudad de México nos envió un oficio urgente. Anoche, en un operativo de revisión de documentación en un albergue de adultos mayores en la alcaldía Gustavo A. Madero, detectaron a un hombre con acta de nacimiento falsa. Al cruzar huellas digitales con la base nacional, apareció una coincidencia parcial por la antigüedad de la ficha. El nombre en la credencial falsa es Carlos Medina, de 64 años, originario de Tamaulipas. Pero el sistema arrojó un posible enlace con la ficha dactilar de un menor desaparecido de Monterrey, Diego Hernández, 3 años, de 1953. Laura sintió un ligero mareo. Teresa clavó los ojos en Herrera. «Dígalo bien, licenciado», lo interrumpió, con una firmeza que no correspondía a su edad. «No solo es un enlace posible. Los del DF, se le escapó la vieja costumbre de llamar así a la capital, me hablaron a mí. Revisaron una cicatriz que mi Dieguito tenía aquí, detrás de la oreja. Se llevó los dedos al punto exacto, detrás del lóbulo izquierdo, y la tiene. Y la fecha en que alguien lo inscribió como Carlos Medina coincide con el año que se desapareció. A mí no me engañan. Es mi hijo». Laura la observó en silencio unos segundos. La vehemencia de Teresa no era la de una anciana confundida. Era la de alguien que llevaba 60 años aferrada a una posibilidad mínima, y de pronto veía una grieta abrirse en el muro del tiempo. «¿Ya lo vio usted, señora?», preguntó Laura. «En persona, digo». Los ojos de Teresa se humedecieron. «No. Me hablaron anoche. Me dijeron que iban a coordinarse con ustedes, que necesitaban al familiar directo para las pruebas de ADN. Yo no dormí. Vine en cuanto abrió la fiscalía, con el acta de nacimiento de mi niño. Yo no me voy a morir sin saber, señorita». Herrera aclaró la garganta. La llamada fue del área de personas desaparecidas de la capital. «Quieren que mandemos a alguien de aquí, por el contexto histórico del caso, para hacer entrevistas allá y acompañar a la señora en el proceso. Laura, pensé en usted. Ha llevado varios casos de desapariciones antiguas y tiene sensibilidad con las víctimas». Laura sabía lo que eso significaba. Era un viaje inesperado a la Ciudad de México, un traslado con una mujer de 80 años y la posibilidad, remota pero real, de resolver un caso declarado muerto desde antes que sus padres se conocieran. Miró a Teresa. «Señora, ¿usted está segura de que se siente con fuerzas para viajar? No es cualquier cosa. La ciudad, el movimiento, el estrés». Teresa se enderezó en la silla, como si le hubieran punzado el orgullo. «Mire, mija», dijo, usando el diminutivo regio con naturalidad. «Yo crecí cuando Monterrey todavía olía a lumbre y a tortillas recién hechas, cuando los camiones eran contados y las calles no estaban pavimentadas. Sobreviví a los 70,
a los balazos de los 90, a la inseguridad de estos años. Se me murió mi esposo, se me murieron 2 hijos ya grandes. Lo único que no se me ha muerto es la esperanza de encontrar a mi Dieguito. No me voy a rajar ahora por un camión a la central y un camión al DF. Usted diga cuándo. Laura bajó la mirada al expediente mentalmente, al renglón que decía: caso se archiva por falta de elementos. Respiró hondo. Está bien, dijo. Vamos hoy mismo. Pero no en camión, señora. El licenciado va a autorizar viáticos. Nos iremos en avión. Usted no tiene que preocuparse por eso. Herrera abrió los ojos, sorprendido. Bueno, veremos qué se puede hacer con los recursos, murmuró, pero ya estaba marcando una extensión para preguntar por boletos y convenios. Teresa apretó el pañuelo entre las manos, conteniendo un sollozo. Diego, susurró. Mi Dieguito. Si supiera que voy por él. Mientras se organizaban los detalles, Laura no podía evitar que su mente viajara a una Monterrey de la que solo conocía fotos y relatos. Una ciudad de 1953, con menos humo industrial y más polvo en las calles, con niños jugando en la banqueta, con mamás platicando desde la puerta, con el cerro de la silla aún sin antenas luminosas. Un niño de 3 años que sale un momento detrás de su hermanita a la tiendita y nunca vuelve. Un país sin protocolos de búsqueda, sin alertas Amber, sin redes sociales, sin cámaras en cada esquina. Un país donde un niño podía desaparecer sin dejar rastro más allá del hueco en una familia obrera. Horas después, mientras el avión despegaba del aeropuerto Mariano Escobedo rumbo a la capital, Laura miraba a Teresa por la ventanilla. La señora apretaba los labios y cerraba los ojos en cada sacudida ligera, pero no soltaba el rosario que traía en la mano derecha. Los plásticos azules de los asientos, el murmullo de los pasajeros, las azafatas dando instrucciones de seguridad. Todo parecía demasiado moderno comparado con la historia que las había subido a ese vuelo. ¿Cómo era Monterrey cuando pasó todo?, preguntó Laura, con suavidad, aprovechando que el motor del avión rugía menos mientras ganaban altura. Teresa tardó en contestar. Abrió los ojos, miró el mar de nubes a través de la ventanilla y comenzó a hablar, como si abriera también un álbum antiguo. Era muy distinto, dijo. Yo vivía con mis papás en una casita de lámina y madera en la colonia industrial. A mi esposo, Manuel, lo conocí ahí mismo, porque trabajaba en una fábrica que quedaba por la fundidora. En aquel entonces, la fundidora todavía echaba humo a todo lo que daba. La ciudad olía a metal y a pan recién hecho de las panaderías. No había tantas luces en la noche, ni tantos carros. En la radio se oían boleros. Pedro Infante sonrió, perdida un momento. Diego era nuestro segundo hijo. La mayor, Lupe, tenía 5 años. Era muy protectora con él. «Mi niño», le decía. Y ese sábado, la voz se le quebró. Era un sábado como cualquiera. Si supiera cuántas veces lo he repetido en mi cabeza. Laura no la interrumpió. Sabía por experiencia que a las víctimas les hacía bien contar su historia. Aunque la hubieran repetido 1.000.000 de veces a lo largo de los años, aunque cada detalle fuera un puñal. Era 17 de octubre. Ya lo sé porque lo tengo bien apuntado, siguió Teresa. Yo estaba lavando ropa en una tina de esas grandes, de cemento, en el patio. Había tendido ya unos pantalones de mi esposo, unas camisas. Manuel estaba trabajando el turno de la mañana. Lupe jugaba con unas muñecas de trapo en el piso de tierra. Diego estaba sentado cerca de la puerta, con un carrito de madera que le regaló mi papá. De pronto, Lupe entró corriendo a la casa y me dijo: «Amá, no hay tortillas». Y yo: «Ve a la tiendita de don Lalo por 5 pesos de tortillas y dile que apunte». Ella quería ir sola. Siempre quería demostrar que ya estaba grande. Diego la vio y dejó el carrito. Yo, decía.
señalándose el pecho. Le dije, «No, tú te quedas aquí conmigo, estás muy chiquito». Pero ya ve cómo son los niños. Lupe se salió primero. Yo seguí restregando una camisa. No pasaron ni 2 minutos cuando me asomé al portón y ya no vi a ninguno de los dos. Teresa apretó los puños sobre sus rodillas. Laura notó cómo el rosario se clavaba en la piel de su mano. «Salí tantito», continuó. «Pensé que iban caminando despacito, que nomás se me habían adelantado. La tiendita estaba a 2 cuadras, del otro lado de la calle de terracería. Yo veía el polvo cuando pasaba un camión. Pero esa vez no vi nada. Grité, «Lupe, Dieguito». Nada. Me fui corriendo, con el corazón latiéndome como si se me fuera a salir. Cuando llegué con don Lalo, Lupe estaba sentada en la banqueta llorando. Las tortillas frías a un lado, y Diego no estaba. Laura sintió un nudo en la garganta, aunque había escuchado historias similares antes, desapariciones que empezaban con cosas mínimas. Nomás se tardó tantito, nomás fui por algo a la cocina, nomás lo dejé un momento con la vecina. Le pregunté a Lupe. Teresa bajó la voz, como si todavía cargara una culpa que no le correspondía. Y me dijo que Diego se soltó de su mano a la mitad de la calle, porque vio un perrito. Que cruzó corriendo y ella se quedó atrás. Que un señor en un coche... Se aclaró la garganta tragando el recuerdo. Un coche grande, de esos que casi no había, se paró junto a Diego, habló con él y se lo subió. Lupe decía y decía, era un carro negro, pero tenía 5 años. Se asustó. Nadie más vio. Don Lalo no vio. Los vecinos no vieron. Y así se fue mi niño, en un carro negro que para mí nunca existió, porque nadie quiso acordarse. El avión vibró un poco. Una azafata pasó ofreciendo bebidas. Laura negó con la cabeza. Teresa ni siquiera pareció darse cuenta. Afuera, las nubes parecían algodones densos. Fuimos a la policía, prosiguió Teresa. Mi papá, mi esposo, los vecinos, nos vieron con cara de «ya se les aparecerá». Me preguntaban si no se lo había llevado algún familiar, algún pariente arrebatado. Decían que a lo mejor se había ido con algún vendedor de paletas. Nos regresaban a la casa. «Espérense, ya vendrá». Y así se nos fueron las primeras 24 horas. La primera noche. Se llevó el pañuelo a los ojos. Yo la pasé sentada en la banqueta, con Lupe dormida en mi regazo, viendo pasar sombras, escuchando perros ladrar. Cada carro que se oía en la esquina me levantaba. Ahorita me lo traen, ahorita tocan la puerta con él en brazos. Pensaba, pero no. No llegó. Sus dedos temblaban. Laura le ofreció una servilleta del asiento. «Perdóneme que la haga recordar todo esto, señora», dijo Laura. «Sé que no es fácil». Teresa la miró con una mezcla de cansancio y determinación. «Mija, yo esto lo recuerdo todos los días», respondió. «No necesito que nadie me lo pregunte para verlo en mi cabeza. La diferencia es que ahora, por primera vez, al final de la película, no se me borra la cara de mi niño. Ahora tiene otra cara, una arrugada, de señor, y eso da miedo también». Laura supo de inmediato a qué se refería. Cuando recibió la circular con la foto del supuesto Carlos Medina, la había visto en la computadora. Un hombre de 60 y tantos, delgado, con el cabello gris cortado muy corto, casi al ras, y una mirada extraviada. Alguien lo había tomado de perfil a la hora de la revisión médica de rutina en el albergue. En la rejilla del programa de comparación de rostros, el software había marcado puntos de coincidencia entre sus facciones y la foto del niño de 1953. Nariz, forma del mentón, distancia entre ojos. Nada era concluyente, pero el algoritmo pedía atención humana. «¿Qué le dijeron de él en el albergue?», preguntó Laura. «¿Cómo llegó ahí?» «Nomás me dijeron que lo tenían registrado desde hace como 12 años», respondió Teresa.
que llegó un día a la Cruz Roja del DF, golpeado, con fiebre, que decía que se llamaba Carlos y que venía de allá del norte, pero no se acordaba bien de qué ciudad, que llevaba años viviendo en la calle, que respiró hondo, que tiene problemas de memoria, que a veces dice que tuvo otra familia, que tuvo hijos, pero que se le murieron, que a veces se encierra en el baño a llorar, y que hace poco, con eso de que ahora andan revisando papeles falsos, lo pusieron en la computadora, y salió lo de las huellas. Laura apretó los labios. No era la primera vez que veía un posible reencuentro familiar frustrarse por problemas de memoria, por historias confusas, por errores en registros. En México, el extravío de las personas no solo era físico, también era burocrático, documental. Fichas mal capturadas, nombres mal escritos, actas inexistentes. Por eso vamos, dijo, para entender mejor, para hacer las pruebas. Nadie le va a decir que es su hijo sin estar seguros, ni que no lo es tampoco. Teresa asintió con un gesto lento. ¿Y si no es? Preguntó de pronto, casi en un susurro. ¿Qué voy a hacer si me dicen que no es? ¿Cómo se entierra una esperanza que ya duró más de medio siglo? Laura se quedó mirando el respaldo del asiento de enfrente. No se entierra, respondió tras unos segundos. Se transforma, en memoria, en exigencia, en amor hacia los que sí están. Pero se interrumpió, dándose cuenta de que estaba hablando también de su propio hermano. A veces, tener una respuesta, aunque duela, ayuda más que seguir con la duda. Teresa guardó silencio. El avión comenzó a descender. A través de la ventanilla, el monstruo gris de la Ciudad de México se extendía como una mancha interminable de casas, avenidas y techos de lámina. Laura pensó en la cantidad de historias que se escondían en ese laberinto urbano. Niños perdidos, adultos desaparecidos, familias truncadas. Y en medio de todo eso, en un albergue modesto de la Gustavo A. Madero, un hombre mayor que quizá había sido arrebatado de su vida en Monterrey, cuando apenas empezaba a hablar. Al aterrizar, el bullicio del aeropuerto les cayó encima. Anuncios por altavoz, maletas chocando, olores mezclados de comida rápida y combustible. En la puerta de llegadas nacionales, las esperaba un joven de traje sin corbata, con una carpeta en la mano y una identificación colgando del cuello. Fiscalía CDMX, Unidad de Personas Desaparecidas. Agente Vázquez, señora Teresa, saludó. Soy el licenciado Daniel Campos. Gracias por venir tan rápido. El posible Diego, está en el albergue, pero primero pasaremos por la fiscalía para firmar unos documentos y coordinar la toma de muestras. Teresa lo miró con impaciencia. Yo lo que quiero es verlo, dijo. Lo demás luego. Daniel dudó un segundo, pero asintió. Entiendo, señora. Vamos a hacer lo posible para que sea hoy mismo. Solo necesitamos que la agente y usted firmen algunas autorizaciones. ¿Trajo su identificación y el acta de nacimiento? Teresa sacó de su bolsa una carpeta de cartón, de esas que venden en las papelerías de barrio. Dentro, en mica, llevaba el acta de nacimiento original de 1950, expedida en Monterrey, donde se leía Diego Hernández Ríos, nacido el 12 de agosto de 1950. El papel, aunque viejo, se veía cuidado, como si hubiera sido el tesoro más preciado de esa mujer durante 6 décadas. Lo he traído siempre conmigo, dijo Teresa, casi en un murmullo. Por si algún día alguien me decía, señora, encontramos a su hijo. Daniel bajó la mirada conmovido y tomó la carpeta con cuidado. Vamos, dijo, señalando la salida hacia el estacionamiento. El tráfico está pesado, pero llegaremos en menos de 1 hora. Mientras avanzaban por el periférico abarrotado, con puestos de tacos al borde de la vialidad y edificios de departamentos apretujados uno junto a otro, Laura observaba los rostros de la gente en la calle.
Pensaba en cómo la desaparición de un niño en 1953 había quedado sepultada bajo capas y capas de otras violencias, otras desgracias, otras noticias. Pensaba también en la responsabilidad que ahora cargaba. Si resultaba que el hombre del albergue no era Diego, tendría que acompañar a Teresa en ese nuevo duelo. Si sí lo era, tendría que ayudar a reconstruir una historia partida en dos, con más de medio siglo de distancia. El carro se detuvo frente a un edificio gris, con letreros azules. La Fiscalía de la Ciudad de México no impresionaba a nadie por su fachada, pero era el centro de miles de búsquedas. Daniel los condujo por pasillos llenos de gente, de rostros cansados, de niños somnolientos en sillas de plástico, de mujeres que abrazaban folders como si fueran salvavidas. En una pequeña sala, una médico legista les explicó el procedimiento de la toma de muestras de ADN. A usted, señora, le tomaremos una muestra de saliva. Nada invasivo, dijo, con tono profesional, pero amable. Al posible familiar, también. Luego se mandará al laboratorio y en unos días tendremos el resultado. Teresa asintió, pero se notaba que estaba pensando en otra cosa. ¿No puedo verlo antes de que salgan los resultados?, preguntó. ¿No me lo pueden tener escondido mientras hacen sus análisis? ¿Y si me muero mañana? ¿Y si a él le pasa algo? Laura tomó la palabra, buscando mediar. Entendemos, señora. Y sí, lo va a ver. Nada más necesitamos coordinarnos con el personal del albergue. No es una cárcel, pero hay reglas. Muchos de los abuelitos que viven ahí están en situación vulnerable. Queremos cuidar también su espacio. Daniel intervino. Ya hablé con la directora, dijo. Aceptaron que vayamos hoy, en cuanto terminemos aquí. Pero les piden que la primera visita sea breve, por respeto a los demás residentes y para cuidar el estado emocional del señor. Teresa aceptó a regañadientes. Le tomaron la muestra, firmaron documentos y por fin volvieron a subir al carro, ahora rumbo a la Gustavo A. Madero. El paisaje urbano cambió, de edificios de oficinas a colonias con casas pequeñas, puestos informales, talleres mecánicos, iglesias de lámina llenas de anuncios de campaña de oración. El cielo se nublaba poco a poco. Una llovizna fina empezaba a caer sobre los parabrisas. El albergue era una construcción sencilla de 2 pisos, con paredes color crema y un portón azul. Un letrero decía Casa Hogar San Joaquín. Adentro, un patio con bancas de cemento, algunas macetas descuidadas, una imagen de la Virgen de Guadalupe en una esquina. Un grupo de adultos mayores tomaba el sol tímido de la tarde, envueltos en suéteres aunque no hiciera tanto frío. La directora, una mujer morena de unos 50 años, los recibió en la entrada. «Buenas tardes», dijo, secándose las manos en una bata blanca. «Soy la señora Amalia. Ustedes son los de la Fiscalía». Daniel asintió y se presentó. Luego señaló a Teresa y a Laura. «Ella es la señora Teresa, posible madre del señor Carlos, o Diego, y la agente Laura, de Monterrey». Amalia miró a Teresa con una mezcla de curiosidad y respeto. «Pase, señora. Pero le aviso algo», bajó la voz. «Él es especial. Tiene días buenos y días malos. Hay veces que platica muy bien, cuenta cosas con detalle, y hay veces que no recuerda ni qué comió. Hoy ha estado...» Pensó un momento. «Calmado. Eso es bueno». Teresa se aferró más fuerte a su bolsa. «¿Dónde está?», preguntó, como si temiera que se lo volvieran a esconder. Amalia los guió por un pasillo hasta un salón amplio, con varias camas alineadas y un televisor viejo en una esquina. Algunos residentes veían una telenovela, otros dormitaban. En la cama junto a la ventana, sentado en una silla de plástico, estaba él. Delgado, encorvado, con una cobija sobre las piernas. Su cabello gris casi rapado, las manos huesudas apoyadas en los muslos. Miraba hacia afuera,
donde apenas se veían los techos de lámina de la colonia. «Carlos», llamó Amalia con suavidad. «Tienes visita». El hombre volteó despacio. Sus ojos eran de un café muy oscuro. Tardaron unos segundos en enfocar a las figuras que se acercaban. Laura sintió como el corazón se le aceleraba. Miró a Teresa de reojo. La señora se había quedado inmóvil, con los labios entreabiertos, como si el aire se le hubiera escapado. «Buenas tardes, don Carlos», saludó Laura, intentando controlar el temblor en su voz. «Venimos de Monterrey, de Nuevo León». La palabra Monterrey produjo un leve parpadeo en el hombre. Frunció el entrecejo. «¿Monterrey?», repitió con voz ronca. «Hace mucho que no oigo esa palabra». Teresa dio un paso al frente. Sus manos temblaban abiertamente. «Hola», dijo, y el timbre de su voz cambió, volviéndose más agudo, más joven, como si hablara desde 1953. «Mi amor». La palabra se le escapó. «¿Te acuerdas de mí?». El hombre la miró, confundido. Sus ojos recorrieron su rostro arrugado, su cabello blanco, sus manos huesudas. Parpadeó. «¿Nos conocemos?», preguntó sincero. Teresa cerró los ojos un segundo, como si recibiera un golpe. «Soy Teresa», dijo. «Teresa Ríos, de la colonia industrial, en Monterrey. Tenías 3 años cuando te perdí. Te llamas Diego. Diego Hernández Ríos. No Carlos, Diego». El hombre la miró fijamente. Dentro de sus ojos algo se movió. Una sombra, un reflejo. Llevó la mano derecha lentamente a la parte de atrás de su oreja izquierda, tocando la pequeña cicatriz que había allí desde quién sabe cuándo. La frotó, como si le picara. «Teresa», murmuró casi inaudible. «Colonia industrial». Los hombros de Teresa se sacudieron. Dio otro paso, quedando frente a él. «Sí, mi amor, esa soy yo. Esa es tu casa. Te llevaban a la tiendita de don Lalo. Tenías un carrito de madera». Su voz se quebró. «Mi niño», te decía tu hermana Lupe. El hombre parpadeó varias veces. Sus labios se movieron sin emitir sonido, como si buscara una palabra que se le escapaba. «La tiendita», alcanzó a decir, llevándose la mano temblorosa a la frente. «Había polvo. Un perro». De pronto, algo en su expresión cambió. Sus ojos se llenaron de una angustia profunda, infantil. «Siempre hay carros», balbuceó. «Carros que se llevan a la gente. Carros que no regresan». Teresa extendió la mano y, con mucha delicadeza, tocó la mejilla del hombre. Su piel era áspera, pero cálida. «Yo te esperé todos estos años», susurró. «Nunca dejé de buscarte». El hombre cerró los ojos. Una lágrima se deslizó por su rostro surcado de arrugas. No dijo nada más. Pero en ese silencio, en ese contacto mínimo entre una madre vieja y un hombre que quizá, solo quizá, había sido su hijo pequeño, Laura sintió que el tiempo se doblaba. De algún modo, el 17 de octubre de 1953 se había sentado con ellos en esa habitación gris de la Gustavo A. Madero. Para saber la verdad, pensó Laura, harían falta pruebas, números, porcentajes de coincidencia. Pero lo que acababa de ver no cabía en ningún informe técnico. Era otra cosa. Algo que, para bien o para mal, cambiaría la vida de esa familia para siempre. Y apenas era el comienzo. La noche cayó pronto sobre la Ciudad de México, húmeda y luminosa, mientras en el laboratorio se preparaban tubos y reactivos para una prueba de ADN que pondría a prueba no solo la ciencia, sino 6 décadas de dolor, memoria y sobrevivencia en 2 ciudades mexicanas unidas por un niño perdido. Y aunque nadie en esa sala pudo dormir bien esa noche, todos sabían que, por primera vez en 61 años, el caso de Diego Hernández ya no estaba enterrado en un archivo polvoriento de Monterrey. Estaba, por fin, vivo. Laura se quedó mirando desde la ventana del pequeño cuarto de huéspedes que le asignaron en la fiscalía. Los autos pasaban sin parar por la avenida cercana,
dibujando líneas rojas y blancas. En su escritorio, el expediente viejo de 1953 estaba abierto junto a las copias nuevas, selladas ese mismo día. Pasó la página donde se leía el último sello de archivo, de 1961. Con una pluma azul, anotó debajo: reactivado. Septiembre 2014. Posible localización con vida. Luego, cerró los ojos y dejó que por un instante la imagen de la madre tocando la mejilla del hombre ocupara toda su mente. Era una escena que, lo sabía, la perseguiría el resto de su carrera. Y que apenas era el primer paso de una verdad más compleja, con secretos que dormían tanto en Monterrey como en la capital, esperando a ser arrancados del silencio. El amanecer siguiente traería respuestas científicas, pero también preguntas morales, legales y humanas. ¿Qué se le puede exigir a un hombre que quizá fue víctima siendo niño? ¿Dónde termina la responsabilidad y empieza el daño irreparable? ¿Cómo se reconstruye una familia separada por 61 años de ausencia? En México, pensó Laura mientras el cansancio finalmente la vencía, siempre hemos aprendido a vivir con las ausencias. Pero ese día, por primera vez, alguien volvía del lado de los que se habían ido. Y con él, toda una historia que nadie estaba realmente preparado para escuchar. Porque encontrar a un desaparecido vivo, después de tanto tiempo, no es el final de la historia. Es, casi siempre, el inicio de otra, igual de dura. Y eso, aunque ellos aún no lo sabían, era exactamente lo que iba a ocurrir.